Hola, Garland Nixon aquí y estamos hablando con Andrei Martianov. No dejen de seguir a Andrei y todo lo que hace. Tiene Smoothie X12. Ese es su canal de YouTube, uno de mis favoritos. Nunca me pierdo ninguno. En cuanto aparece algo de Andrei me da igual lo que esté viendo. Lo dejo de lado porque, ya sabes, va a ser entretenido. Lo van a disfrutar y van a aprender mucho. Así que Smoothie X12 y por supuesto Reminiscence of the Future se los mostraré después. También tiene un gran blog donde escribe y publica todas sus apariciones, porque Andrei es un tipo famoso y todo el mundo quiere hablar con él, y siempre aparece en algún programa de YouTube por aquí o por allá. Así que empecemos, Andrei, antes de hablar de Aran. Me resulta extraño que, bueno, te lo planteo así. Empecemos por esto, Me gustaría tu comentario, creo que te va a interesar si ya lo conoces. Rusia bloqueará los flujos de petróleo kazajo hacia Alemania a través del oleoducto Kia. Alemania ha confirmado que Rusia bloqueará los flujos de petróleo kazajo a una refinería vital que suministra gran parte de la energía de Berlín, alrededor del 90%. Es 1 de mayo. La gran mayoría del diésel, la gasolina y el combustible para calefacción necesarios en la ciudad de Berlín. La cosa no pinta bien, pero cada vez que me doy la vuelta, oigo a alguien diciendo que tenemos que destruir a los rusos, tenemos que atacarlos, tenemos que volarlos. ¿Qué esperan que hagan los rusos? De hecho, creo que los rusos han sido demasiado amables al permitir que esto fluya, pero parece que eso se va a detener en seco. Bueno, es a través de este oleoducto específico, aunque Kazajistán afirma que es al revés. Pero esto es curioso. Hay que tener en cuenta, primero, que se ha confirmado que otro vehículo aéreo no tripulado, un dron en realidad, cayó en territorio de Kazajistán, justo junto a la frontera con Rusia. Así que Kazajistán, de alguna manera está... No lo sé, quiero decir... Mira, no quiero afirmar que esto sea política oficial, pero ¿sabes cómo esos drones alcanzaron algunos bloques de apartamentos en Chelyabinsk o Ekaterimburgo? Muy simple. No sobrevuelan toda Rusia. No, solo vienen desde el sur, desde el espacio aéreo de Kazajistán, aparte de que hay varios grupos de distracción operando dentro de Rusia. Creo que eso tiene mucho que ver con esto, aparte de ese asunto famoso que, por supuesto, los imbéciles de los medios tradicionales occidentales gustan de proclamar. Oh, sí, atacaron Topsail otra vez. Pues, ¿adivina qué? Atacaron el puerto de Topsail 2 veces. Intentaron atacar la refinería, pero es una instalación enorme. No puedes acertarla con 1 o 2 drones y esperar que pase algo. Pero lo que ocurre, Novorossiysk y Tuapsev, por ejemplo, es que son, esencialmente KTK, versiones de exportación para todas esas repúblicas de Asia Central, antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es decir, bombean petróleo para exportación. Adivina quién es el principal receptor de ese petróleo. Estados Unidos y Europa. Y de hecho, el señor Trump le pidió a Zelensky que dejara de hacer esa estupidez. Él dijo que no, y le dijo a Trump que se fuera a freír espárragos. Y eso es lo que se está omitiendo. Pero hay algunos problemas con Kazajistán y su espacio aéreo. Y está claro que, por ejemplo, hay ataques que también matan civiles. Saben, intentan atacar instalaciones que están, digamos, defendidas. Pero, sobre todo, se puede ver. Se ve en videos por todas partes en YouTube. Atacan edificios de viviendas. Y algunos de esos drones son bastante sofisticados y de gran tamaño. Algunos de ellos, obviamente, provienen del espacio aéreo de Kazajistán. Lo que pasó allí, no lo sé. Pero como saben, los rusos en su diplomacia no quieren hacer declaraciones grandilocuentes ni cosas por el estilo. Ellos simplemente actúan. Y lo que sea que haya entre Putin y Tokayev, ya sabe, se discutirá a puerta cerrada. Y esto probablemente sea una de esas medidas para ajustar actitudes, por así decirlo, y eso es todo lo que puedo decir al respecto, pero sí no se puede ignorar esta conexión. A ver, déjame preguntarte esto, porque estamos hablando de drones, ¿no? Y muchas veces la gente piensa en los cuadricópteros pequeños, de 4 hélices, los que compras para volar en tu tiempo libre. Yo tengo uno y vuelo un poco. Pero también están, claro,
los MQ-9 Reaper, que pueden llevar armas y hacer de todo. Pero a mí me parece que algunos de los drones usados como armas deben ser bastante grandes, casi como avionetas. Sí, lo son. Así es. En realidad, Ucrania usa, entre otras cosas, por ejemplo, una versión de Cessna, no recuerdo el modelo, una de las versiones más pequeñas que produce Polonia. Es una aeronave muy simple, pero si le quitas todo y le instalas el sistema de posicionamiento global y el sistema de navegación por satélite ruso GLONASS, y ese tipo de sistemas de posicionamiento y lo cargas con explosivos y combustible y le pones un sistema de guiado que no es muy caro y se instala fácilmente, que no pesa apenas, controla las superficies de vuelo y los actuadores ya están, así que solo hay que hacer algunos ajustes. Así que sí, eso vuela, los volarán. Y por eso, si prestas atención, de repente hay muy pocos drones sobrevolando el espacio aéreo de los estados bálticos y Finlandia. Hace meses solía ser muy frecuente, pero, como ya dije, los rusos lanzaron la advertencia y dejaron muy claro que si sigue, bueno, ya saben, los estados bálticos y Finlandia recibirán una lección. Y la lección será, obviamente, ya saben. Y entonces todo se paró. Pero ahora está Kazajistán. Intentarán hacer lo que intenten porque la gente del Estado Mayor Imperial, o como demonios se llame ahora en Londres, no son personas muy inteligentes, quiero decir. Ellos no tienen instituciones de enseñanza militar superior realmente serias en Gran Bretaña, pero piensan, sí, hagamos esos ataques puntuales, vamos a matar civiles. Ah, sí, es el mismo efecto de relaciones públicas. Solo hace que los rusos los odien aún más. Y básicamente la represalia es, como puedes ver, lo que está ocurriendo ahora. Intentan acorralar lo que queda del banco de esperma en las Fuerzas Armadas de Ucrania, la edad promedio es de unos 45 años. Eso significa que hay personas de 60 años e incluso más que están siendo reclutadas. No reclutadas, básicamente secuestradas. Y eso es lo que está pasando. Y esta guerra y este terrorismo, esencialmente, van a continuar un tiempo, incluso después de que termine la operación militar especial. Quiero recordarles, Occidente Unido y luego la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que desde 1949 y todo eso, han estado apoyando al elemento pronazi, incluido el elemento del régimen de Bandera, durante los años 50. Y en esa época el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, luego el Ministerio de Seguridad del Estado y, finalmente, el Comité para la Seguridad del Estado, combatían y actuaban, junto con los guardias fronterizos, que en ese momento formaban parte del Comité para la Seguridad del Estado y siguen siéndolo. El Servicio Federal de Seguridad hoy en día y estaban tratando con esos tipos sin parar, y básicamente lo que pasó fue que, no estoy bostezando, tengo un poco de mocos, ¿sabe? Por eso hago muecas, no estoy loco. El problema aquí es que la Agencia Central de Inteligencia y el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido los estaban apoyando. Esa gente no tiene principios. Apoyarán a cualquier maníaco genocida mientras mate a rusos. Y eso va a continuar. Eso seguirá, incluyendo a los grupos de distracción que operan dentro de Rusia. Así que es una operación de larga duración, y los servicios rusos, las agencias pertinentes y el ejército se están preparando. Ya están muy listos para afrontar los próximos 4 años. P6. Ya sabe, hasta que, por supuesto, Occidente, sobre todo Europa, que es genocida, se derrumbe por completo, y eso se avecina. Entonces, claro, tendrán menos recursos para dedicar a ese sabotaje, al terrorismo y a todo tipo de actividades. Pero sí, los rusos van a lidiar con esto durante un tiempo, y seguirán entrenando a toda esa gente. Gente que entrará, hará estallar jardines de infancia, atentará contra todo tipo de personas y lanzará vehículos aéreos no tripulados desde dentro de Rusia. Esta es la nueva realidad, pero no pueden quebrar a Rusia con esto. La única razón por la que lo hacen es por el efecto mediático y por algún golpe propagandístico.
porque si miras al Occidente unido, no pueden librar una guerra de verdad. Son unos cobardes, se esconden detrás de otros, así que no tienen honor, ni integridad, ni humanidad. Eso es lo que son, y seguirán ocupándose de esto. Ontara Surya. No sé si ha oído algo, pero he leído que, al parecer, en Malí, el Estado Islámico y otros grupos intentaron atacar al gobierno de Malí, intentaron dar un golpe, pero los combatientes rusos estaban allí ayudando. ¿Ha oído algo al respecto? Sí, he oído. Es el mando africano de Soravikin. Así que Soravikin está presente allí. En realidad hubo un tráfico aéreo bastante importante. Todos esos gigantescos Antonov An-124 Ruslan trasladando, evidentemente, personal adicional y material. Pero sí, en realidad había 20 combatientes rusos del mando de Soravikin. De hecho, aguantaron durante 2 días a unos 2000 de esos tipos. Pero por cierto, por si alguien no lo sabe, Kiev en realidad está apoyando al Estado Islámico y Al-Qaeda, donde quiera que puede. Así que intentan establecer alguna base allí, usando los BACs, que son como se llama el servicio de vehículos aéreos no tripulados. Ya sabe, básicamente son una pequeña embarcación. Y obviamente el Reino Unido les proporciona eso. Y todos esos judíos de Francia no tienen valor para enfrentarlos. Les dieron una paliza, así que no pueden perdonarlo. Ya sabe, es un punto sensible. Se puede imaginar que la principal posesión de Francia, y ahora la han echado por esto. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero bueno, sí, eso es lo que está pasando ahora mismo. Y sí, eso es lo único que son capaces de hacer. Esos pequeños ataques, ya sabe, esas operaciones, como ellos las llaman. Y luego, por supuesto, todo el mundo escribirá memorias sobre lo grandes que fueron, ya sabe, lo magníficos que son. Pero la realidad es que han sido completamente derrotados y humillados. Y ahora lo único que les queda es esto. Y, de nuevo, nunca fueron tan buenos. Y mucha gente no entiende algo de ellos. Tienen un mecanismo de afrontamiento, obviamente puesto en marcha ahora. Porque todos esos, ya sabe, los famosos del Servicio Aéreo Especial, si alguna vez se encuentran con la infantería rusa en Ucrania. Y eso ya es muy bueno para ellos, para empezar. Dios nos libre si se topan con fuerzas especiales de verdad. Es un nivel totalmente distinto de entrenamiento, con otra comprensión táctica y operativa de la guerra. Y como resultado, como ya he dicho, hay mucho, ¿cómo decirlo? Arrebatos, por así decirlo, berrinches. Eso es lo que están haciendo, ya sabe, porque no han desfilado. Usted mismo vio lo que pasó. En los últimos 5 años, toda esa mitología de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha muerto al llegar. Nada la puede revivir ahora. Y hoy sabemos que el pobre Gerald Ford por fin regresa a casa. Así que, escuchen, pobres tipos. Quiero decir, básicamente han estado hambrientos. Esto es ridículo. Y sí, ya era hora de que volvieran con sus familias, ya sabes, a esto. Guerra estúpida e innecesaria, que acabó mal para todos. Bean. ¿Sabes? Hay un artículo interesante. Irán anuncia una respuesta decisiva para poner fin al acoso marítimo de Estados Unidos. Irán señala una respuesta militar a la presión marítima de Estados Unidos cerca de Hormuz, advirtiendo a Washington. Básicamente, Irán está diciendo, mira, un bloqueo es un acto de guerra. Y dicen que Irán no va a seguir siendo pasivo y predecible. Así que Irán dice, ya sabes, porque Trump, supongo que él piensa, bueno, nos vamos a alejar de esto, pero vamos a mantener el bloqueo. Y parece que Irán dice, si mantienen ese bloqueo, volveremos a combatir. No se trata solo de que Estados Unidos sea el único que pueda decidir volver a pelear, nos van a bloquear. Sí, la guerra es lo más democrático. El enemigo también tiene algo que decir. Y de la forma que Irán lo aborde, sabemos que Arakshin no fue a Pekín, fue a Moscú, fue a Omán, obviamente, porque necesitan acordar, por así decirlo, la estructura organizada entre Omán e Irán para ver cómo sacar mucho provecho de Irán, que ya van a estar implementando, de hecho. Y fue a Moscú. Así que hubo histeria, claro, todos esos ofendidos, ya sabes, el Washington Post. Oh sí, fue hoy y los rusos están celebrando la ceremonia de apertura.
Rusia siempre ofreció básicamente su mediación desde que apareció en Oriente Medio, incluso en tiempos de la Unión Soviética, y sabían que los rusos esencialmente eran honestos en esa intermediación, y por eso, por ejemplo, bueno, Israel probablemente tendrá que... Eso es otra historia, pero sin duda, Araghchi quería negociar o al menos hablar sobre el tema, porque no lo olviden, mucha gente pasa por alto este punto por completo. Irán forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y obviamente Rusia mediará y resolverá las cosas, pero solo sobre la base de satisfacer las demandas clave de Irán. Y por eso esa llamada entre Putin y Trump hoy y todo eso, y otra vez, como ya he dicho muchas veces, mucha gente todavía no lo entiende. Los rusos hablarán con Estados Unidos, punto. Así son las cosas. Quiero decir, hablando de superpotencias, Estados Unidos está perdiendo ese estatus, ya sabes, una superpotencia mundial, pero sigue siendo una superpotencia. Es una superpotencia industrial. Obviamente es una superpotencia nuclear. Así que hablarán. Necesitan hablar. Y para Trump, sabemos que necesita, otra vez, encontrar una salida. ¿Qué va a hacer? Pues llama a su amigo Putin. Y sí, vamos a calmar las cosas. Y sí, sé que Araghchi estuvo en San Petersburgo hace 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Porque fue atrapado, acorralado, tan mal, que ahora todo el mundo habla de ello y todos pueden ver lo que está pasando. Y además, ahora hay toda clase de contradicciones que están surgiendo entre la Europa continental y los Estados Unidos, obviamente, y ahora con esto de Carlos III. Sí, los Estados Unidos se han transformado muchísimo en los últimos 4 años, casi 5. Es irreconocible en cuanto a su posicionamiento global, y probablemente sea para bien. Pero seguimos en territorio volátil, y obviamente Rusia intentará negociar y mediar de buena fe. No olvides, Irán es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y de esta estructura emergente. Los rusos insisten constantemente. Sí, tenemos todo tipo de relaciones estratégicas, pero no militares. Sí, no lo sabemos. De acuerdo. Y sí, lo sé con certeza. Si por ejemplo eso fuera un pacto de ayuda mutua, como el tratado con Corea del Norte, entonces, sí, los norcoreanos lucharían oficialmente junto a los rusos contra Ucrania, pero los rusos los superaron por completo. Le levantaron todas las sanciones al régimen de Corea del Norte. Pero Irán está en una posición aún mucho más poderosa. Y pase lo que pase, incluido el Cáucaso, incluido por supuesto Azerbaiyán y Turquía y demás, hay tanto en juego aquí como en Kazajistán. Hay una razón por la que está ocurriendo. Así que tienes que ir hilando todos esos hilos y decir, bueno, esto es lo que parece, ¿sabes? Y aún así, probablemente me equivoque, porque solo podemos asumir, solo podemos especular sobre lo que ocurre a puerta cerrada. Pero no cabe duda de que Rusia e Irán han forjado realmente sus relaciones. Irán hizo muchas cosas que, de otro modo, los rusos habrían tenido que hacer por sí mismos. Así que, obviamente, Rusia sale beneficiada de todo esto a largo plazo. Y Irán, por así decirlo, recibirá su recompensa a cambio. Y los rusos están dispuestos a hacerlo porque lo hacen con gusto. Una de las cosas que están saliendo ahora, como ya lo hemos hablado, es que el daño por los ataques al principio del conflicto a las bases de Estados Unidos, al material militar estadounidense, la pérdida de misiles y cosas así, fue mucho mayor. Estados Unidos sufrió mucho más al inicio de esta guerra. Y ahora Trump sigue diciendo, hemos destruido su armada, su fuerza aérea, allí. Pero pusieron a un tipo en las noticias hoy que dijo que estaba en el Golfo Pérsico, en noticias estadounidenses.
y dijo que había cientos de esas lanchas rápidas iraníes por ahí. Pero según Donald Trump, todas están en el fondo. Parece que Estados Unidos podría querer atacar otra vez a Irán. No digo que no lo hagan, pero no será fácil, porque parece que perdieron hasta las camisas, los sombreros y los zapatos en todo esto. Totalmente. Y puedes echar un vistazo. De hecho, publiqué, creo, este video satelital. En la foto se ven decenas y decenas de esas lanchas rápidas, dejando estelas por todas partes. Controlan por completo el estrecho de Hormuz, y en el momento en que cualquier barco de Estados Unidos se acerque, ya sabemos lo que pasará. Y de nuevo, Larry escribió ayer un muy buen artículo sobre la matemática física simple. De verdad, Irán puede, incluso si permite 40 petroleros por día, no vas a ir primero. Si Estados Unidos empieza a hundir esos petroleros, entonces será otra historia. Y Estados Unidos ya está tan cerca de ser esencialmente un estado paria. Así que si empiezan a hacerlo, y ni siquiera hablo del posible daño ambiental catastrófico, cuando hundes algo como un petrolero de 300,000 toneladas de desplazamiento, Dios mío, es una catástrofe. Recordamos obviamente el Valdés. 15,000 toneladas de desplazamiento, Dios mío, es una catástrofe. Recordamos obviamente el Valdés. Una voz al Lambo está Leili. Exxon Valdez, sí. Sí. Así que esos son aún más grandes que el Exxon Valdez, ¿sabes? Así que sí, tenemos toda esta situación que todo el mundo debe considerar. Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer? Abordarlo. Para abordarlo, necesitas un helicóptero, obviamente. Necesitas los helicópteros que están a bordo de los destructores y, por supuesto, en los portaaviones. Pero ¿cuántos puedes realmente despegar y llevar con su grupo? Y otra vez, ¿qué hacen? ¿Cómo detienen esto? ¿Vale? Lo hacen girar y hacerlo retroceder. Necesitas escoltarlo constantemente, básicamente. Tienes que seguirlo todo el tiempo, así que no tienes recursos para lidiar con 40. Y si hay 60 petroleros, la Armada de Estados Unidos simplemente no tiene ahora suficientes aviones ni helicópteros para ocuparse del problema. Y si empiezan a hundirlos o atacarlos con bombas guiadas o algo por el estilo, hombre, entramos en un territorio completamente nuevo. Y eso será aún peor para Estados Unidos. En términos de reputación y, por supuesto, en algún momento no seremos más que eso, y tengo que decir qué curioso resulta. Quiero usar la frase del fallecido criminal de guerra John McCain. ¿Ese belicista? Sí, Estados Unidos se está convirtiendo en una gasolinera que se hace pasar por un país, porque eso es lo que Trump cree que puede lograr, controlar una gran parte del mercado. Pero obviamente es mucho más complejo que simplemente que los Emiratos Árabes Unidos abandonen la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero el daño ya está hecho y ni siquiera sabemos hacia dónde va todo. Sabemos que Irán está más fuerte. Ya sabes, todo está más fuerte. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es lo más estúpido que he visto en muchos años, lo que se ha hecho. Y todo esto es porque Israel controla a Trump. ¿K? Sí, creo que tienes razón. Eso le va a pasar factura. Quiero decir, Trump, creo que su presidencia está... Ya sabes, hay gente que dice que no hay forma de salvarla. No, se acabó. Sí, Sí, fue que 13 meses más o menos eso fue el fin de su presidencia y ahora lo están humillando. Oye, déjame preguntarte esto. ¿Viste que ha habido un informe? Ha sido creíble. Se ha rumoreado desde hace tiempo que Irán usó algunos aviones viejos, creo que algunos F-5 o algo así, no, y pudieron atacar Kuwait, básicamente algo a lo que Estados Unidos no está acostumbrado. Un enemigo que usa cazas para atacar bases de Estados Unidos. eso fue NBC. No lo olvides, fue NBC. Y fue NBC News. Ahí fue donde lo dijeron. Y, de nuevo, podría haber sido un F-5. Podrían haber sido MiG-29. ¿Quién sabe?
Simplemente quieren resaltarlo, obviamente, teniendo en cuenta que son sus medios tradicionales. Pero sí, quiero decir, los testigos presenciales lo atestiguan. O sea, la Fuerza Aérea iraní vuela sobre Irán. Vale, tan sencillo como eso. Están volando allí. Hay mucho ahí para invitarlos fuera, ya sabes. Sí, vuelan los MiG-29B, también los Mi-28, y están lidiando con los drones. También vuelan F-5, los viejos. Obviamente están anticuados. Esos F-14 Tomcats que tienen desde mediados de los 70, cuando montaron la planta allí. Quiero decir, tienen aviones, vuelan, tienen Yak 130 y evidentemente seguirán haciéndolo si hace falta, pero no tienen preponderancia aérea ni control total del espacio aéreo. No, no es así. Es un espacio aéreo muy peligroso. Y además, cuanto más pase el tiempo y más nos alejemos de toda esta situación, o de este desastre total, o de este cluster coitus, si se puede decir así. Así que sabremos más sobre esas operaciones y el costo real. Y el costo real, obviamente en dinero y en vidas, es grande, pero la reputación ha quedado totalmente destruida. Fue la puntilla final en el ataúd de la mitología militar de Estados Unidos. Eso es todo. Por eso ahora tenemos estas peleas internas y el despido de gente como Phelan, el secretario de la Marina, un tipo sin experiencia en nada, ya sabes. Así que es una catástrofe. Vale, pongámoslo así. Entonces, los países del Golfo, ahora los Emiratos Árabes Unidos dijeron que se salen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Me parece que hay muchos perdedores importantes. Estados Unidos sale perdiendo, los países del Golfo, ya sabes, tenían esas ciudades de cristal. Es obvio ahora que pensábamos que tenían muchísimo dinero. Bueno, parece que Estados Unidos se llevaba la mayor parte y que el Reino Unido probablemente se quedaba con gran parte de su... Llevamos un mes y se están quedando sin dinero. Creíamos que tenían todo ese dinero. Los países del Golfo parecen ser los más afectados. Sí, los que se vayan de última, Dubái, por favor apaguen las luces. Bueno, pongámoslo así. Todo es brillo, humo y espejos. El dinero que decían tener, en realidad no lo tenían. Se lo habían repartido entre las familias, así que todo estaba en el Reino Unido y en Nueva York. Por eso, Estados Unidos los controlaba. El petrodólar se basaba en eso, y ellos lo sabían. Los estados árabes, los países del Golfo, lo sabían. Si decían algo mal, serían castigados, ya sabes. Y a pesar de que, obviamente, los saudíes son un poco distintos. De hecho, a los saudíes no les gustan los Emiratos Árabes Unidos, ya sabes. Y por eso también hay competencia. Arabia Saudita, de todos los lugares, quiere convertirse en la meca del turismo, literalmente. Bueno, sí, claro, sí, eso. No puedes andar en pantalones cortos allí. Nada de shorts. Sí, buena suerte con eso. Además, están al alcance de Irán. Están los miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Arabia Saudita. Y aquí están los Emiratos Árabes Unidos saliéndose. Trump dice que es genial porque creen que Estados Unidos los controlará. Podrían muy bien. Pero el problema es la enorme capacidad de Irán y la enorme capacidad de Arabia Saudita, al menos a nivel global. Hay tantos actores que surge ese plan de tomamos a Venezuela y controlamos el mercado. Podemos manipular los precios. No entiende una cosa. Se puede manipular hasta cierto punto, pero si luego se fragmenta regionalmente, con la regionalización de todo el asunto, ya te quedas fuera del grupo. ¿Adivina quién controla el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Arabia Saudita y Rusia. Y lo controlarán mientras les convenga. ¿Y qué crees? El señor Mohammed bin Salman está muy cerca de Putin en muchos aspectos respecto a estas políticas energéticas. Así que tenemos esto, es decir, la interacción es realmente muy compleja. Y Trump puede decir, oh,
esto es genial. Los Emiratos Árabes Unidos dirán, sí, seremos amigos, cosas así. Pero el punto es que los procesos y dinámicas del desarrollo económico, la ingeniería y cosas por el estilo, son tales que, y la división por esas líneas geopolíticas es tal que, bueno, Estados Unidos puede seguir siendo un actor enorme en el mercado, pero nunca podrá controlarlo. Y para demostrarlo, de nuevo, ayer mismo, el almirante Kasatonov, que es la fragata rusa más nueva con misiles Zircon y de última generación, escoltó a 2 petroleros y a otra embarcación por el estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo y todos fueron a Port Said. Así que se trata de Egipto. Los rusos ya están controlando ese tráfico y ya hay varios buques, navíos de combate, que lo hacen. Y seguirá así. Y de repente, ¿qué crees? Eso es algo que mucha gente no entiende. ¿Estarán en demanda los recursos y servicios de la Armada rusa? No me pueden decir lo contrario. Y miramos todo esto y como ya dije, ni siquiera sé hacia dónde va porque hay tantas variables, tantos factores. Y ahora tenemos esta diplomacia, obviamente con Estados Unidos necesitando desenredarse de alguna manera, pero ya es demasiado tarde porque ahora está... No me gustan los demócratas, pero uno de sus senadores dijo hoy o ayer que ahora estamos luchando para abrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que empezáramos con esto. Quiero decir, esto es increíble, increíble. Bueno, otra cosa que me parece interesante es que una de las cosas que argumentó Estados Unidos fue que su complejo militar industrial, ya sabes, todavía tiene industria, está creando empleos, está generando empleo, etc. Exacto. Y acabo de leer que creo que India acaba de recibir 3 o 4 sistemas S-400. Ahora, a la luz de lo que ha pasado en Irán, donde tantas armas occidentales han demostrado ser defectuosas, débiles, a veces inoperantes, y luego, cuando miramos lo que pasó, la defensa aérea de Estados Unidos fue absurda. Lo que estamos viendo es que hay cosas. De hecho, Irán dice que ha recibido llamadas de países. Les preguntan sobre la compra de drones y misiles. ¿Por qué alguien compraría equipo militar de Estados Unidos cuando puede obtenerlo de Rusia? O incluso Irán parece mejor que Estados Unidos. No veo cómo nuestro complejo militar industrial, en cuanto a exportaciones, se mantiene a flote. Bueno, siempre fue así. Es simple. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía ese gigantesco excedente y capacidad industrial. Y Europa estaba absolutamente devastada. Inventaron esto por todo tipo de razones, como, oh sí, Stalin quiere dominar el mundo, y todas esas tonterías, ya sabes. En realidad, la Unión Soviética quería que la dejaran en paz y mantener las zonas tampón después de lo ocurrido, pero no, ellos, claro, sí, acogieron a todos esos nazis que, como sabes, escribieron la historia para el ejército de Estados Unidos y todas esas cosas, y entonces necesitaron, bueno, el Plan Marshall, sí, todo eso está muy bien, pero el problema, por supuesto, para los europeos, era que el único país que tenía alguna palabra sobre su propio destino era Francia. Y esto fue porque, obviamente, Charles de Gaulle estaba en muy buena sintonía con Stalin. Por eso, Stalin insistió en que Francia, que había sido derrotada varias veces porque era amigo de Gaulle, tuviera que estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente. De algún modo, Francia formó parte de los vencedores legítimos junto a Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, sin duda. China sufrió bastante y, ya sabes, también, y si miras esto, ¿qué quiere hacer Estados Unidos? Tenían esa gigantesca capacidad excedente, por así decirlo. Pues, ¿por qué no empezar la Guerra Fría? Y luego venderíamos esas armas a los europeos. Vaya negocio, qué modelo de negocio, increíble. Y si miras lo que empezó a ocurrir después, verás que esencialmente sabes cómo las industrias de alta tecnología fueron prácticamente aniquiladas en Gran Bretaña, sobre todo después de aquello. Luego está Italia, luego Alemania. Dios mío. Sí, todo muy bien.
Todas esas V1, V2 y los tanques Tiger. Esto es lo que nos van a comprar. ¿Adivina qué? Poder aéreo. Y nos lo van a comprar todo, incluida esa famosa máquina que Estados Unidos descargó, apodada La Viuda, que fue por supuesto el F-104 Starfighter. En cierto momento la Luftwaffe dijo, no los vuelen, punto. Simplemente dejaron todo eso en tierra. Creo que perdieron entre 105 y 120 pilotos y se estrellaron unos 300 aviones. Pero aquello fue increíble. Fue un negocio redondo. Como resultado, Europa quedó enganchada a la supuesta defensa estadounidense, como si la Unión Soviética quisiera atacar. La Unión Soviética quería que la dejaran en paz. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente la misma situación, y la diferencia ahora es que Europa necesita ser abastecida de armas. ¿Adivina qué? Europa no tiene buenas armas. ¿Y adivina qué? Estados Unidos tampoco las tiene, pero a Europa se la obligará a comprar. ¿Y sabes lo que está pasando? Les están imponiendo los F-35 a los europeos, y ni siquiera pueden controlar esos aviones porque, como sabes, necesitas una suscripción. $19,99 al mes para volarlos, para pilotar esta cosa estúpida. Lo mismo ocurre básicamente con otros sistemas y cosas por el estilo. Y seguirán comprándolos. Estados Unidos seguirá metiéndoles esos juguetes caros. Así que no tienen capacidad ni ingeniería ahora para hacer nada al respecto, con la excepción, claro, del Eurofighter. Ya sabes, ese caza. Sí, responde. Es un avión decente. No te equivoques. Pero eso es todo. Eso es lo único que Europa puede hacer. Puede construir alguno que otro submarino. Obviamente Estados Unidos no permitirá que Europa alcance plataformas nucleares reales, como por ejemplo la clase Virginia que tiene Estados Unidos. Los franceses las tienen, pero son mucho más pequeñas. Son submarinos multipropósito de la clase Rubis. Tienen, eso sí, una capacidad electrónica bastante respetable. Los submarinos estratégicos llevarían misiles franceses. Así que quieren construir otro más, el quinto. Vaya, eso no va a cambiar nada. Pero así piensan, son perdedores. Y hay que entender que Europa es perdedora. Fueron perdedores en la Segunda Guerra Mundial y seguirán siéndolo ahora oficialmente, porque los rusos dijeron, ya basta. Fue la benevolencia de la Unión Soviética. Fue la Ostpolitik de Willy Brandt. Fue todo eso, ya sabes, solo para lograr de alguna manera una Europa unificada. E incluso la Unión Soviética se veía a sí misma como parte de la civilización occidental. Los rusos ya no quieren saber nada de Europa. Y si Europa desaparece mañana, no importa. París se va a, bueno, ya está en el infierno de todos modos. Es una porquería. Apesta. Pero si desaparecen mañana, perfecto. Y están desapareciendo. Y entonces tenemos esta dinámica que, como ya dije, ni sé por dónde empezar ni qué ángulo tomar para decir, oh sí, esto nos puede llevar a algo. Tenemos una enorme cantidad de variables. Harías falta algo así como una inteligencia artificial del siglo 31 para realmente entender esto. Pero Entonces el rey Carlos vino al Congreso y dio un discurso. Y en el discurso mencionó el artículo 5. Antes nos hemos unido gracias al artículo 5. Y pensé, ¿no exige el artículo 5A que un país que sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tenga que ser atacado? ¿Y cuál sería ese país? Así que obviamente está intentando fingir que Ucrania es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que aplica el artículo 5. Pero es interesante. Está bien, Europa. Si quieren pelear contra los rusos, háganlo. Pero no pueden. Entonces viene al Congreso y les dice a los estadounidenses, como acabamos de perder una guerra con Irán, tengo que añadir esto. Estoy escuchando a alguien, no recuerdo quién era, y está diciendo algo sobre los Estados Unidos. Se le ha notificado al presidente que, porque hemos usado tanto nuestro armamento contra Irán, ya no somos capaces de proteger a Taiwán, y pensé, bueno, si perdimos contra Irán, ¿qué les hace pensar que podríamos haber protegido a Taiwán o a cualquier? no podemos derrotar a Irán. Hay idiotas, incluso en esa Knesset 2.0. Ya no existe el Congreso de los Estados Unidos.
Y todos esos centros de reflexión fraudulentos, como el Council for Foreign Relations y la Rand Corporation. Ah, sí, yo fui el que luchó en Afganistán. Sí, claro. Así que aún creen que de algún modo los Estados Unidos pueden proyectar poder en Asia contra China. Dios santo. Quiero decir, incluso si asumimos lo cual en parte es cierto, que mucho de lo que dicen los chinos sobre su capacidad militar no es exactamente verdad. Y tengo razones para decir eso. Y son muy buenas razones. Pero aún así, dadas esas suposiciones, la capacidad de construcción naval de China los eclipsa de verdad, en tal grado que Estados Unidos simplemente no aparece junto a lo que construyen los chinos. Además, están construyendo su flota de superficie, que es una flota bastante buena. Dicen que es excepcional. Son barcos buenos, punto. Digámoslo así. Al final, es solo la cantidad por sí sola que China puede movilizar de inmediato para la guerra. 20 millones de personas. Así de simple, digas lo que digas. Y además, podrán, ya sabes, aprovisionarlos, armarlos, vestirlos y alimentarlos. Entonces, ¿vas a ir a buscarlos? Adelante, hazlo. Ya verás lo que pasa. Así que Estados Unidos tiene una cosa. Obviamente mantiene una ventaja considerable sobre China en términos económicos. Es decir, plataformas como los submarinos de la clase Virginia todavía llevan, ya sabes, misiles Tomahawk de ataque a tierra. Sí, pueden llegar a hundir la mitad de la flota china, pero incluso si hunden la mitad de la flota china, ¿cuánto perderá la Armada de Estados Unidos? Dios no lo quiera. Y China aún tendrá suficiente capacidad para reponerla. Por supuesto, cualquier buque naval, y más aún un submarino, lleva tiempo, años de construcción. Son caros. Pero la cuestión es que China también tiene el respaldo de Rusia. No sabemos qué pasará, pero eso es lo que digo. No pinta bien para Estados Unidos. Y cualquiera que piense que de alguna manera que no pueden competir, Estados Unidos perdió la carrera de armamentos frente a Rusia y está perdiendo la carrera tecnológica. Aún no del todo, pero va por ese camino. Y todas esas apuestas de alto nivel, como sí, vamos a producir los microchips de esto y aquello, ya no son el tema, porque tanto Rusia como China están básicamente avanzando en lo comercial y en los procesos de nanómetros, que pronto serán algo corriente. Te puedo decir una cosa. Los rusos ya han desarrollado sus máquinas de litografía por rayos X. Ya no es para tanto. Lo que hace 5 años era nuestra ventaja. Sí, claro. Estados Unidos todavía tiene un programa espacial sobresaliente. No te equivoques. Quiero decir, esto es sobresaliente y un logro maravilloso con Artemisa y los satélites de Estados Unidos, y especialmente la exploración del espacio profundo. Es una maravilla de la ingeniería. Es magnífico. Así que hay que aplaudir el genio tecnológico estadounidense. Especial los cinemas eran saunte. Especial los simos se modes. Pero en términos de armamento, en lo que conforma todo esto en conjunto, y especialmente si miras la situación económica de Estados Unidos, probablemente la Armada de Estados Unidos se quede sin misiles SM-6 y SM-3 en una semana. ¿Qué vas a hacer después de eso? Serías un blanco grande y tentador. No podrías hacer nada para detenerlo. ¿Sabes? Que no es que vaya a funcionar incluso con eso, pero aún así, y eso quedó demostrado. Y por eso el mundo está replanteándose todo, y lo estamos viviendo ahora. Cada día miras esto y dices, Dios santo, hombre, ¿qué está pasando? Es el IDES. Cuando empezó la llamada guerra de 12 días, sentí que al tercer día Israel ya había perdido en la práctica. Al tercer día quedó claro que su defensa aérea era ineficaz. Y cuando ves que su defensa aérea no funciona, iban a recibir golpes sin remedio. Recuerdo de niño que vi, en realidad, una pelea de Muhammad Ali, en la que vi, peleaba contra un tipo, y era rapidísimo. Simplemente lo golpeaba, tenía la izquierda lista, ahí estaba, y cada vez que quería, lo golpeaba, y el otro ni se podía mover ni hacer nada, no podía defenderse.
y Muhammad Ali lo siguió golpeando hasta noquearlo en el quinto asalto. Pero ya era obvio en el primer asalto, cuando te dabas cuenta, que podía golpearlo cuando quisiera, y el otro no reaccionaba, no podía hacer nada. Era como un ¡pum! La cara del tipo se movía. Para mí así luce el ejército de los Estados Unidos. Así me parece en Israel y Tel Aviv. Recibes misiles entrantes y estás prácticamente incapaz de defenderte de misiles y drones. Eres un blanco totalmente descubierto. Cuando veo que los Estados Unidos o Israel o ambos no pueden defenderse de ataques aéreos a los 3 o 4 días, digo que esta guerra está terminada. Se acabó si no puedes defenderte en estos tiempos. Los iraníes también están esperando a largo plazo su solución, que por supuesto se discutió con Putin y que se declaró oficialmente, es que Israel detenga su incursión en el sur del Líbano y retire sus fuerzas de ahí, que es una de las demandas clave de Irán. Pero los iraníes son gente muy inteligente y saben que Israel ahora está en una pendiente resbaladiza y eventualmente se disolverá porque se ha mostrado al mundo como nada más que un estado genocida, esencialmente un estado terrorista. Y lo que hicieron en Gaza es imperdonable. Y lo que más puedo decirte es que la población israelí, que en sí está en un estado de completa, quiero decir, cuando miras a esa gente, ¿qué demonios? Quiero decir, son una nación mentalmente enferma, ¿sabes? ¿Y qué? Porque disfrutaban ver a esos niños de Gaza muertos. Esto es una sociedad enferma. Bien, Israel probablemente está acabado como Estado a largo plazo. A largo plazo se disolverá porque nadie querrá vivir allí. Y no es el lugar que intentan mostrarle a todo el mundo. Y hubo mucha resistencia entre los judíos de los Estados Unidos, que se levantaron y alzaron la voz por lo que estaba pasando. Y luego, claro, desde el punto de vista estrictamente militar, ¿qué van a hacer? Pueden crear sus propios sistemas de defensa aérea. Es todo basura, ¿sabes? Sí, y de todas formas todo eso es de origen estadounidense. Es decir, porque son Boeing, Raytheon, como ya dije, quitan el emblema de Boeing y le ponen, ya sabes, la etiqueta del otro escudo, el que sería fabricado en Israel. Eso es todo. Obviamente exagero un poco, pero eso es básicamente todo. Es un país de 9 millones, aproximadamente la mitad de la población de Moscú. Así que nuestro Moscú, sí, es ridículo. No hay comparación. Déjame preguntarte algo. Me lo he preguntado. He oído que el 20%, más o menos entre el 20 y el 25% de los israelíes son judíos rusos y que Rusia tiene que mantener alguna relación con Israel porque, bueno, necesita un consulado y todo eso. Y la hay. Pero me parece que esa relación está muy fracturada. ¿Qué opinas de la relación entre Rusia e Israel en la actualidad? Los rusos, en su mayoría, opinan que después de lo sucedido en Gaza, Israel no despierta ninguna simpatía en Rusia. Pero sí, hay una parte significativa de la población israelí. Son o bien ciudadanos con doble nacionalidad, o algunos son simplemente ciudadanos de Rusia. Así que sí, por eso, Rusia tiene que mantener básicamente, relaciones diplomáticas, al menos consulares, con Israel. Además, Netanyahu llama periódicamente a Putin, especialmente, por ejemplo, llamó tras la guerra del día 12, cuando en realidad estaba suplicando a Moscú que lo detuviera. Así que estoy bastante seguro de que eso es lo que pasa ahora. Pero, otra vez, este país está absolutamente enfermo y en esta fase no sé cómo se va a manejar básicamente. Pero hay muy poca simpatía hacia Israel como Estado y se han destruido por completo. Ya no se les considera un Estado con el que haya que tener otra cosa que no sean relaciones diplomáticas formales para mantener abiertos los canales de comunicación y hacer el trabajo consular, es decir, expedir visados, pasaportes,
y brindar apoyo diplomático a los ciudadanos rusos que están allí. Así que sí, eso es todo. También me parece y he oído comentarios en Rusia que los israelíes están trabajando con Ucrania y que Ucrania está trabajando con Rusia. Así que aquí lo tenemos. Adelante. No, eso es imperdonable. La sociedad rusa es claramente consciente de eso. Vale, porque ahora mismo Benjamín Netanyahu no es el israelí más famoso en Internet. Es este tipo aquí, este apuesto caballero aquí. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Abusan. Roban cosas como sofás y televisores. Roban. Las fuerzas de defensa de Israel se apropian de propiedades palestinas, literalmente. Y eso se aplaude. Lo hacen abiertamente. Así que esto no es un ejército. Esto es un batallón punitivo de las SS. Eso es. Y Hezbollah les da una paliza. ¿Qué puedo decir? No tengo ninguna simpatía. Me parece que ese es un ejemplo perfecto. Y ese apuesto caballero, por así decirlo, está acosando y faltando al respeto a una mujer. Y me parece que el ejército israelí puede poner controles. Se les ve golpeando a mujeres. Se les ve disparando a niños. Pero cuando se enfrentan a personal militar, entrenado de Hezbollah, les destruyen los tanques. Mira, vi un video, estaban en un vehículo militar y llegó un dron y los tipos estaban simplemente parados en un grupito. Vi ese video. Sí, han estado evacuando a sus heridos. Entonces llegó el dron. Básicamente lo arrancó la corriente de aire del rotor. Esencialmente las palas del helicóptero, que era, por supuesto, un Black Hawk estadounidense. Sí, qué novedad. Mató a otro y dejó 6 heridos más y el helicóptero se marchó. Oficiales superiores en el nivel de mando operativo y táctico alto. Lo miran y dicen, Dios mío, esto no es un ejército serio. Y no lo es. No lo es. Y conozco sus opiniones. El difunto coronel Lang, ya sabes, el tipo que sirvió en Estados Unidos y estuvo en la Agencia de Inteligencia de Defensa, conocía muy bien a los israelíes. Trabajó con ellos. No es un buen ejército. Es. Dasemoselas. Una fuerza de gendarmes con equipo pesado. Eso es. La mayoría son reservistas de todos modos y todo el mundo es miembro del ejército. Así que si toda la sociedad es militar y movilizas a cientos de miles de reservistas, esa gente no ha estado entrenando, mientras que Hezbollah no hace otra cosa que entrenar todo el tiempo. Así que tienes a tipos que han estado en casa comiendo hamburguesas, viendo Netflix, y ahora los pones con uniforme militar. No saben lo que hacen frente a tipos que entrenan todos los días para matarlos. A eso se dedican, a entrenar para matarlos. Al inicio de la incursión en Líbano, hubo un video que te deja boquiabierto. Creo que tenían un Bradley o lo que fuera su vehículo de combate de infantería. Y tenían a los miembros de su unidad élite formando una línea ahí. Bueno, ¿adivina qué? Entra un dron y la escuadra desaparece, ¿sabes? Y es como, y mira, no lo digo yo, está todo ahí. La gente se queda rascándose la cabeza. Quiero decir, ¿quién los entrena? ¿Qué clase de ejército es ese? En realidad, son fuerzas policiales. Están ahí para acosar, abusar de los palestinos, matarlos, dispararles, violar a mujeres, violaron a mujeres, sin ningún remordimiento. Quiero decir, la sociedad israelí aplaudió eso. Así que mira, estamos ante algo que es un crecimiento canceroso ahora en el cuerpo de la civilización humana. Y los iraníes entienden esos procesos. Tienen infiltración de inteligencia allí. Incluso el Mossad recuerda cuando mostró detalles de la instalación nuclear de Dimona y dijo, estos son nuestra gente. Es como, madre mía, hombre, y eso es. Y lo único que tienen es Estados Unidos. Y ahora ya no, porque a Estados Unidos lo han puesto en evidencia. Se ha estado evidenciando desde 2014
pero se aceleró tras el inicio de la operación militar especial y el Occidente combinado se ha desmilitarizado, y por eso lo intentan desesperadamente. Esos 90.000 millones de euros para Ucrania, resulta que no son 90. La mayor parte no va a Ucrania. Si intentan revivir su complejo militar industrial, ¿de qué servirá eso? Lo mismo de siempre, la misma tecnología, que ni siquiera saben cómo aplicar la tecnología moderna, especialmente las estructuras de mando y control, y cómo incorporar todo eso, incluidos los drones, claro. Pero, bueno, no sé. Si consiguen ese dinero, según entiendo, 40 millones de dólares de entrada se usarán para pagar préstamos viejos. Quiero decir, 40.000 millones de dólares, los otros 50.000 millones de dólares serán robados. Solo obtendrán 15, y eso bajo ciertas condiciones. Ucrania no verá ni un centavo de eso. Aún así, claro, intentarán hacerlo, no se equivoque. Pero la mayoría de ese dinero volverá supuestamente a preparar su aparato bélico en la Unión Europea. ¿Qué son 40.000 millones de euros? Nada. Es dinero de bolsillo, teniendo en cuenta que no pueden. En cuanto al desarrollo tecnológico, Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte Europea, o como quieran llamarla, ya no es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Llegará un momento en que la llamarán de otra forma. Están tan atrasados. Lo único que tienen es un desarrollo marginal en cuanto a armas nucleares. Y eso es todo. ¿Qué? ¿Rheinmetall va a producir un tanque mejor? Han fracasado en producirlo durante los últimos 30 años, a pesar del pleno apoyo del Estado. Siguen produciendo Leopard 2, que todos fueron quemados en la operación militar especial. Se quemaron. Leopardos turcos han sido quemados por los kurdos. No hay problema. No tienen defensa. No tienen nada. Estados Unidos apuesta por el caza de quinta generación. No tienen ninguno. Ni siquiera saben cómo fabricar uno. Rafale. Bueno, los franceses tienen 92 en total. Quizá produzcan otros 30 en 10 años. Así que todo es, quiero decir, todo se reduce a montar un sistema de terrorismo, sabotaje, todas esas punzadas, atentados contra refinerías, sabotajes, asesinatos de funcionarios rusos, ya sabes, cosas así. Asesinatos, ya sabes, otra vez, como siempre, secuestros, ya sabes, que todo el mundo sabe lo que les pasó. En la ciudad de Kroku no fueron solo esos idiotas tayikos los contratados para hacer esto. Todo el mundo sabe que fue Londres quien estuvo detrás de eso. Así que eso es lo que hacen. Eso es lo único que hacen porque son impotentes militar y tecnológicamente. No saben cómo abordarlo. No cuentan con un sistema adecuado de educación militar profesional. Yo vi a sus cuadros de oficiales. Esto es ridículo. No entrarían en ninguna academia militar rusa de verdad, porque fracasarían, sobre todo académicamente. Y cuando lo miras, claro, financiarán y enriquecerán a algunas personas en Europa. La última vez que miré, déjame ver. Justice, dame un segundo. Lo que tenemos hoy, veamos. Sí, entonces el Brent está a $120. Es una barbaridad. Eso significa que el petróleo físico probablemente esté a $140. Así que, cuando ves eso, es esencialmente una catástrofe, ¿sabes? En cuanto a precios, ya lo estamos sintiendo aquí en Estados Unidos. La gente en Safeway o en cualquier supermercado, cuando intenta comprar un bistec o algo así, dice, tienes que sacar una segunda hipoteca, hombre, para comprar carne hoy. Esto es lo que pasa. Quiero decir, Trump básicamente está destruyendo la economía de Estados Unidos. Sabemos que la situación de la agricultura es catastrófica. De verdad, esto es una locura. Es una completa locura. La mayoría no entiende la profundidad ni el alcance de la tragedia. ¿Sabes? Siguen escuchando a esos imbéciles de NBC, CNN, lo que sea, la BBC, y no entienden que los agricultores de Estados Unidos están sufriendo. La clase trabajadora de Estados Unidos básicamente se está desintegrando. Es como Basi, Quintin, Quin, C, N, E, C, E, C, C, N, C, C, T, T, C, 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 E, C, 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 C. Bueno, lo verán en otoño cuando llegue la cosecha, porque el diésel está carísimo y los agricultores no pueden pagarlo. Entonces será muy caro. Los que consiguen algo de fertilizante lo pagan a precios extremadamente altos. Cuando llegue la próxima cosecha,
porque los cultivos para conservas y cosas así ya fueron plantados. Pero cuando llegue la cosecha el próximo otoño, eso será muy caro porque subirá junto con el precio del diésel y con el fertilizante o la falta del mismo. Sí, o sea, ¿sabes qué? Los amigos de Trump se están forrando con lo que sea que estén haciendo. Y esos ladrones de la Knesset 2.0 operan con información privilegiada y todo eso. Esta es la banda de parásitos que no se preocupa por Estados Unidos ni por su pueblo. No les importa a nadie que realmente contribuya a la sociedad. Y por eso son parásitos, ¿sabes? Eso es lo que son. Está bien. Bueno, a todos déjenme mostrarles algo antes de irnos. André tiene un gran blog llamado Reminiscence of the Future. Y pueden ver nuestras caras bonitas. No son tan atractivas como la cara de ese tipo, del colono de allá, Israel, pero estamos ahí. Y pueden hacer clic aquí, los llevará al canal de YouTube de André, Smoothie X Duet. A un lado pueden invitar a André a un café o dos. Háganlo si pueden, porque mantener estas webs y el trabajo que hacemos cuesta mucho. Y en el lateral de este libro verán dónde conseguir America's Final War. Pero miren aquí abajo, perdiendo la supremacía militar. Qué apropiado, ¿no? Hace tiempo André dijo que Estados Unidos había perdido la supremacía militar. Y era solo cuestión de tiempo, hasta que nos enfrentáramos a alguien que pudiera devolver el fuego. ¿Y qué creen? Nos enfrentamos a Irán. Y André dio en el clavo. Muchas gracias, André. Realmente lo aprecio. Y espero hablar contigo pronto. Está bien. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que ya saben apoyan con Buy Me a Coffee y Patreon y todas esas cosas que mantienen este canal y me permiten seguir haciendo esto todos los días. Muchas gracias. Vaya. Mañana tengo a Mark Sloboda. También tengo al Dr. Rod. Él podría decidir. Tengo Larry Johnson. Así que asegúrense de estar por aquí mañana. Ah, y hay un apartado postal. Hay un apartado postal para quien quiera enviarte correo tradicional. Muchas gracias. Compartan esto en todas sus redes sociales.